Se está realizando una disección de la vena safena interna en la región proximal del muslo. Se va a encontrar allí la vena femoral, no, la vena safena interna. Allí van a seccionar las tributarias de la vena safena interna, es decir, las que forman la estrella venosa de Scarpa. Ven ustedes, ya estamos en el paso 4, están ligando la vena safena interna y enseguida van a ligar y cortar las tributarias de la safena interna, las 4 o 5 venas que forman la estrella venosa de Scarpa. En este caso están ya disecando más abajo en el tobillo las partes más distales de la vena safena interna. Vamos a ver un ratito. Presentamos un procedimiento de safenectesis, safenectomía, efectuada en el Servicio de Cirugía General de un hospital de segundo nivel, como es el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Iniciamos la incisión por un abordaje paralelo al pliegue inguinal para ubicar la vena safena, sus colaterales y su callado. Procedemos a hacer la liberación de todo el callado de la vena safena hasta que podamos identificar plenamente las colaterales y la unión que forma prácticamente una T invertida entre la safena interna y la vena femoral profunda. Se está disecando la vena safena interna. Como sabemos, esta vena pertenece al sistema venoso superficial. Llegar a la vena y hacer esta intervención es relativamente sencillo, puesto que las venas están en pleno tejido celular subcutáneo. Se está disecando la vena y se está separando y ligando cada una de las tributarias de esta vena, o sea, las que forman la estrella venosa de Scarpa. Esa es otra tributaria. Pueden ser las pudendas internas, pudendas externas o la circunfleja abdominal. Como sabemos, las ramas son 5. Es variable, por supuesto. Tenemos la circunfleja. Una vez terminadas de ligar todas las colaterales, con una pinza de eje, de ángulo, de mixer, procedemos a pinzar la vena safena, como se marca en ese círculo, prácticamente cerca de la desembocadura. Una vez ligada, vamos hacia el tobillo para disecar la vena safena interna por arriba del malleolo tibial. Identificada la vena safena interna, buscamos sus colaterales
y ligamos la vena a este nivel arriba del tobillo. En este caso no fuimos a ligar las colaterales que forman el tronco porque no hay dilataciones venosas en el pie. Ligado entonces al cabo distal, referimos con pinzas de Addison la vena safena y vamos a introducir el safenotomo de Nabokov, que ahí ven, con movimientos gentiles, hasta que la punta del safenotomo lo vemos aparecer a nivel de la vena safena interna en el sitio donde hicimos la disección a nivel de la región inguinal. Cambiamos el conductor del safenotomo por una oliva y fijamos o ligamos o amarramos la vena safena al cuerpo del safenotomo para que cuando nosotros deslicemos esa oliva no se revierta nada más la vena. Procedemos ahora a ligarle con seda, puntos fuertes, para evitar que se nos vaya a romper. Momentáneamente cubrimos el sitio de la ingle y nos vamos a donde marcamos las comunicantes y las venas superficiales tributarias de la safena interna. Y vamos a disecar la más larga para ligar sus venas perforantes de esta afluente de la safena interna. Montamos la vena en un gancho para venas construido artesanalmente en nuestro hospital y liberamos la mayor parte del trayecto venoso hasta que encontramos la perforante que la alimenta, la ligamos y las vamos a seccionar para proceder a través de esta incisión que ven ustedes aquí, a hacer el paso que modificamos en el Hospital Valdivieso para seccionar las venas perforantes a nivel de la fascia de los músculos del tobillo, de la pantorrilla, perdón. Una vez liberada esta vena, la ligamos y procedemos a través de esta incisión a introducir un elevador de periósteo de boca ancha para seccionar prácticamente todas las perforantes tributarias, en este caso de la safena interna y parte de la safena externa. Con esto nos evitamos estar haciendo múltiples incisiones para ligar las perforantes. Y una vez que están seccionadas todas las perforantes, vamos a proceder, ahí hacemos otra incisión, para cortar las comunicantes de la safena externa hasta cerca del pliegue de la rodilla. Liberadas, entonces nos vamos a la cara interna de la pierna, incidimos, llegamos a la fascia y procedemos a la colocación del elevador de periósteo, como ven, y prácticamente con esto decapitamos todas las colaterales. Es un procedimiento similar al procedimiento de Condolioni que se efectuaba con una gran disección y grandes coloreos de piel y el riesgo de necrosis de la misma. Sin embargo, aquí solamente seccionamos las venas comunicantes, no nos metemos con ningún vaso arterial. Una
Una vez que hemos decapitado todas las colaterales, colocamos la T tractora del safenotomo de Nabokov y observen cómo traccionamos y cómo se mete la oliva y va prácticamente haciendo la safenexéresis hasta que la obtenemos por el tobillo. Una vez que sale por el tobillo, la sacamos prácticamente el safenotomo para ver que esté completa, como pueden ver ahí. En este tiempo, el ayudante hace hemostasia con una compresa a lo largo y colocamos un vendaje compresivo que dura 48 horas, posterior al cual lo cambiamos por un vendaje común y corriente hasta la rodilla. ¿Alguien quiere comentar el video? Hemos visto una operación. Doctor. Dime, Jesús, te escuchamos. Oye, disculpe, tengo una consulta. En cuanto a la safenectomía, ¿en qué casos está indicado? O sea, no comprendí eso muy bien del todo. ¿Por qué se hace esta operación? ¿Con qué fin? Varices de miembros inferiores. Esa es la indicación. Ustedes saben. Sí. ¿Y tiene alguna complicación, doctor? Pueden haber complicaciones, pero un poco de sangrado, hematomas, equimosis. Pero si es que la operación está bien indicada, no va a pasar nada. Lo que sucede es que antes de la operación hay que hacer algunos procedimientos, tanto radiológicos como clínicos, para asegurarnos de que el drenaje por el sistema venoso profundo va a ser suficiente para compensar todo el drenaje venoso. Si nosotros retiramos toda la safena interna, o sea, la safena mayor, ¿por dónde va a regresar la sangre? Esa sería la pregunta. La sangre va a regresar por la otra safena, o sea, por la safena externa y por las venas del sistema venoso profundo. Por eso es que antes de retirar la safena interna, se tiene que hacer una flebografía, una radiografía contrastada del sistema venoso profundo. Y además también se hacen pruebas clínicas. Se hace un vendaje desde el pie hasta la ingle. Es decir, con el vendaje se cierra todo el sistema venoso superficial. Si el paciente eso lo soporta y no hay problemas, quiere decir que el sistema venoso profundo es suficiente y entonces se puede retirar. Les voy a hacer recordar en una imagen anterior cuando hemos visto. Van a ver acá, tenemos, ¿dónde estamos? Aquí creo que está en osteología o anatomía, aquí debe estar. Esa es la imagen, fíjense, de un paciente con varices. Fíjense las enormes dilataciones que hay en la pierna. Estas dilataciones de las venas del sistema venoso superficial se llaman así, pues varices. El de la izquierda es preoperatorio y el de acá es el posoperatorio. Los beneficios de la operación, pues como ustedes pueden ver, son patentes, ¿no? Y este es el procedimiento que ustedes han visto en el video. Primero se hace un abordaje, primero este es el safenótomo, ¿no? Es como una cuerda de bicicleta, de freno de bicicleta, ¿no? Para tirar tiene una pequeña ganchito en T. Esta es una oliva con la cual
se pone, bueno, primero se ha disecado la safena proximal antes de que ingrese a la femoral, se han ligado todas las venas tributarias de la estrella venosa de Scarpa y se ha seccionado la safena. Luego otra incisión por encima del maleolo interno, se corta la vena y por el orificio que queda seccionado se introduce el safenótomo. El safenótomo se ingresa hasta la región más proximal. En ese momento se cambia esta oliva, esta guía, por esta oliva que hay de diferentes tamaños. Como ustedes ven, parece un paraguas. Se pone la oliva y luego simplemente se jala por abajo. En el momento de jalar, se está retirando la vena, como pueden ver ustedes acá abajo, ¿eh? Se retira en este sentido y está jalando la vena. La intervención quirúrgica se complementa, como ustedes han visto en el video, haciendo 1 o 2 abordajes quirúrgicos para extirpar algunas dilataciones venosas grandes que tienen conexión con el sistema venoso profundo. El resto de las venas pequeñas simplemente las seccionan con una paleta tipo osteótomo, como ustedes han podido ver. Para recordar entonces, ¿no?, que acá tenemos otra imagen y es importante recordar, ustedes pueden ver en esta imagen que existe 2 sistemas venosos. Un sistema venoso profundo, esta es la vena femoral, la vena poplitea, la vena tibial, ¿no?, que son del sistema venoso profundo. Esta vena femoral, cuando traspasa el ligamento inguinal, cambia de nombre a la vena ilíaca. El sistema venoso superficial está formado por la safena menor o safena externa que termina en la vena poplitea. Y la vena más grande es esta safena interna o safena mayor. Se ha cortado aquí proximalmente con todas estas tributarias de la estrella venosa de Scarpa. Luego se hace un abordaje quirúrgico abajo, se pone el safenótomo, se cambia a la oliva y se jala en sentido distal y de esa manera se extirpa la vena safena interna. Ven, entonces, es una operación frecuente, ¿no?, que se utiliza para tratamiento de varices, de miembros inferiores. Existen una serie de factores predisponentes a las varices. Un factor es el factor hereditario. Existe carga hereditaria. Es más frecuente en las mujeres. Tiene que ver también la obesidad. Y otros factores que causan aumento de la presión en el sistema venoso periférico o en el sistema venoso de miembros inferiores. Les voy a citar 2 factores. Uno es el uso de ligas. Actualmente ya las damas no usan mayormente ligas, ¿no? Hay pantimedias y tiraligas, pero ya no se usa mucho. Antes se usaba bastante y esto es un factor. Otro factor es el embarazo. Cuando crece el útero durante el embarazo, presiona hacia atrás la vena cava inferior. Al presionar la vena cava inferior, aumenta la presión de las venas femorales y de todo el sistema venoso de los miembros inferiores. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay más preguntas? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Dime. Acerca de un paciente con trombo, con trombosis, digamos que tiene alguna coagulación en la vena poplitea, ¿sería posible alguna intervención quirúrgica o no?
Mira, habría que diferenciar si es una trombosis superficial. Puede haber trombosis en el sistema venoso superficial, ¿no? Y también hay trombosis venosa en el sistema venoso profundo. Se llama trombosis venosa profunda. Este es diferente porque el paciente no tiene varices. Para que el paciente tenga trombosis venosa del sistema venoso superficial, tiene que haber varices en los miembros inferiores. En este caso, como tratamiento de fondo es la safenectomía. Probablemente si hace trombo en ese momento no le realicen como tratamiento la safenectomía. Primero habría que curar esa trombosis, ¿no? Dar anticoagulantes porque incluso se puede infectar, prevenir las complicaciones porque ese trombo puede ser disparado y puede llegar al pulmón y producir embolia pulmonar. No es, hasta donde yo sé, no, yo no soy cirujano vascular, hasta donde sé es que en primer lugar hay dos tipos de trombosis del sistema venoso superficial y trombosis del sistema venoso profundo. Al final de la clase, como aplicación clínica, vamos a hablar un poquito sobre trombosis venosa profunda. Pero ahora vamos a hablar un poquito de trombosis venosa superficial, que sería una complicación de una varices, ¿no?, de miembros inferiores. Una trombosis del sistema venoso superficial. Generalmente esto puede acabar en una herida que va a producir una úlcera varicosa. O sea, estamos hablando básicamente de complicaciones del sistema venoso superficial. Por supuesto que el tratamiento posiblemente diferido, no como emergencia, sea la safenectomía. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a comenzar la clase entonces de muslo, región muslo. Vamos a ver, tenemos acá, ya. Hoy día vamos a hablar de la región inguino-crural y muslo. Tomen, bueno, este es un pequeño pensamiento de Einstein que dice: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Es muy importante experimentar. Experimentar significa hacer ustedes saben que el proceso de conocimiento tiene que pasar por un conocimiento que se llama científico, ¿no? Entonces, el método científico consiste primero en la observación. En segundo lugar, es la experimentación. Y de la experimentación uno hace la hipótesis y saca sus conclusiones. Es importante. Esto prácticamente está diciendo que es muy importante la investigación. Es muy importante la experiencia, la experimentación. Mientras no experimentamos, mientras no hacemos investigación, no vamos a tener aprendizajes significativos. Bueno, el FAST test número 20, pregunta 1, dice: dibuje un corte transversal por el tercio medio del muslo. Es muy importante este corte transversal. Yo les voy a mostrar un dibujo, ustedes pueden buscar otra bibliografía, pero un corte transversal, la imagen que nos da este corte es muy, muy importante porque nos permite apreciar una serie de detalles anatómicos que lo vamos a explicar en esta clase. 2. Dibuje los músculos posteriores del muslo y sus inserciones. Bueno, esto es relativamente sencillo, pero es importante para conocer las inserciones. Dibuje la arteria femoral y sus ramas, y dice: dibuje los elementos anatómicos del conducto femoral. Conducto femoral también se llama conducto de Hunter. También lo vamos a desarrollar en esta clase. Este conducto femoral no es el conducto de Hunter, es el conducto o anillo femoral. Ahora lo vamos a señalar claramente.
y señale por dónde se produce la hernia crural. Bien, vamos a diferenciar, ¿no? Hay un conducto femoral y anillo femoral. Vamos a ver. Vean ustedes, si nosotros nos proyectamos hacia la parte más proximal del muslo, tenemos en amarillo está todo el hueso coxal, incluso acá tenemos la cavidad cotiloidea con su escotadura, y vemos aquí el ligamento inguinal. El ligamento inguinal que viene de la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis. El ligamento inguinal no es más que aponeurosis profunda, que forma el ligamento inguinal, ¿no?, al engrosarse las fibras en esta zona. Y queda un espacio entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. Por eso dice acá, espacio entre el arco crural. El arco crural es un sinónimo de ligamento inguinal. Y el hueso coxal tiene el nombre, se llama espacio subinguinal. Todo esto es el espacio subinguinal. Este espacio subinguinal está dividido en dos gracias a esta pequeña aponeurosis que va del ligamento inguinal al hueso coxal. Se llama cintilla iliopectínea. Esta cintilla iliopectínea divide este espacio subinguinal en dos espacios que se llaman lagunas. Se llama laguna muscular porque por aquí está pasando el músculo psoas-ilíaco. Dentro de esta laguna muscular está el nervio crural. El nervio crural también se llama nervio femoral. Crural es sinónimo de femoral. Nervio crural. Y tenemos la laguna vascular, porque ahí está la arteria femoral y la vena femoral. Ya dijimos que la arteria femoral cambia de nombre simplemente porque de este espacio para arriba, o sea, del ligamento inguinal para arriba, es la arteria ilíaca externa. Cuando la ilíaca externa atraviesa este espacio, cambia de nombre al de arteria femoral. Con la vena ocurre lo mismo. Luego tenemos hacia el lado medial un pequeño ligamento de Gimbernat, también se llama ligamento lacunar, que no es más que la extensión de algunas fibras del ligamento inguinal hacia el piso del hueso coxal. En esta zona está la cresta pectínea, que es uno de los puntos anatómicos que delimitan, recuerden ustedes, la línea terminal. Es decir, este es un punto anatómico que delimita el estrecho superior de la pelvis. En este punto es el punto de origen del músculo pectíneo, ¿no?, que está relacionado al ligamento lacunar o de Gimbernat. Se dice ligamento lacunar porque en esta pequeña zona suele haber un pequeño ganglio que se llama ganglio de Cloquet, un ganglio del sistema linfático. De tal manera que algunos anatomistas han inventado una pequeña mnemotecnia que dice navega, N de nervio, A de arteria, B de vena, o sea, NA, B, vena, Ga, ganglio, navega. Fíjense, es importante porque nos está diciendo qué elemento anatómico está hacia afuera y qué elemento anatómico está hacia el plano medio. Entonces, el que está más afuera y está dentro de la laguna muscular es el nervio. Luego, la arteria, la vena, más hacia el plano medio, y el ganglio en el ligamento lacunar de Gimbernat. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos acá el espacio que se llama subinguinal,
espacio subinguinal. Aquí tenemos también el espacio subinguinal. Aquí está la cintilla iliopectínea. Acá tenemos la cintilla iliopectínea. El nervio igual navega hacia adentro. Bien. Ahora observen que la vaina femoral es tejido conjuntivo que está envolviendo a los elementos vasculares. Tenemos a la arteria y vena femorales, pero están cubiertos por una pequeña vaina. Cuando hablamos de vaina, estamos hablando de un pequeño estuche, ¿ya? Vaina femoral. Observen que acá tenemos la arteria, tenemos la vena femorales, ¿no es cierto? Y hacia el plano medio, ¿no?, está el conducto femoral. Observen claramente cómo está pintada la vaina femoral de verde hasta acá. El conducto femoral, fíjense, es este pequeño espacio, pero también va hasta abajo. Conducto femoral, ¿ya? Este conducto femoral, la parte más proximal se llama anillo femoral. Y por este anillo femoral pueden producirse hernias, y se llama así, hernia femoral o hernia crural. Entonces vamos a determinar en forma clara lo que es la vaina femoral. Fíjense, la vaina femoral envuelve todo, incluyendo el conducto. Es tejido conjuntivo, es una vaina de tejido conjuntivo que está envolviendo a la arteria, a la vena y al conducto femoral. El conducto femoral es un pequeño conducto, lo que está pintado aquí de color morado, al costado interno de la vena. Se llama así conducto femoral. Este conducto femoral pues tiene ganglios linfáticos, poquito de grasa, etcétera, pero deja un espacio por donde puede filtrarse, por donde puede descender la hernia femoral o hernia crural. Entonces, para completar, digamos, el concepto, anillo femoral. El anillo femoral es el orificio superior del conducto femoral. Ese concepto es importante. Fíjense, el anillo femoral. Una cosa es conducto femoral. Conducto es todo, desde acá hasta acá abajo, casi hasta donde termina la safena interna, ¿no? Conducto femoral, todo lo que es morado. Anillo solamente es la abertura superior, anillo femoral. Por eso aquí el concepto es claro, ¿ya? Anillo femoral, orificio superior del conducto femoral. Y es por donde se produce la hernia crural o femoral. Observen acá, ahí está el anillo femoral o anillo crural. Y por acá puede introducirse pepíplon o incluso asas intestinales, produciendo una hernia crural. Por supuesto que desciende por la vaina femoral y puede observarse, ¿no?, en la porción más proximal del muslo. Hay que distinguirla de la hernia inguinal. Observen que una cosa es hernia, acá estamos viendo, si nosotros podríamos básicamente de la siguiente manera, yo podría trazar, aquí está la espina ilíaca anterosuperior y más o menos estoy trazando donde está el ligamento inguinal. Entonces la hernia crural o hernia femoral se está produciendo, ¿no?, cuando el saco herniario desciende por el anillo femoral. En cambio, la hernia inguinal es la que se va a ver, ¿no?, por encima del ligamento inguinal. Cuando es por debajo del ligamento inguinal, es hernia crural o femoral y está saliendo por el anillo femoral. Si está por encima, entonces será una hernia inguinal. Ya sabemos que la hernia inguinal puede ser directa o indirecta.
Es indirecta cuando sale a través del anillo inguinal profundo y directa cuando sale a través del triángulo de Hesselbach. Aquí, en cambio, tenemos una hernia inguinal. Observen que está por encima, ¿no?, del ligamento inguinal. La hernia crural es más frecuente en mujeres y la hernia inguinal es más frecuente en varones. Entonces, lógicamente hay que hacer un diagnóstico diferencial. Cuando uno está frente a una tumoración de la que sospechamos se trata de una hernia, lógicamente hay que diferenciar si es una hernia inguinal o si es una hernia femoral o crural. Obviamente el tratamiento quirúrgico va a ser diferente. De ahí la importancia de saberla diferenciar. Y hemos dicho las diferencias anatómicas, pero básicamente una está por debajo del ligamento inguinal y la otra está por encima del ligamento inguinal. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen que ya la hemos proyectado antes. Podemos ver, ¿no?, los elementos anatómicos están muy cerca, fíjense. Acá tenemos el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal, junto con la vena, por donde estoy señalando, se va a producir voy a poner acá un redondito, por allí se estaría produciendo la hernia crural. En cambio, la hernia inguinal va a salir, si en caso es indirecta, va a salir por el anillo inguinal profundo. Si es si es directa, va a salir por el triángulo de Hesselbach. Y la hernia puede verse por acá, en esta zona, acompañando al cordón espermático, ¿no? Puede protruir, salir por el anillo inguinal superficial. Fíjense que están relativamente cerca y obviamente puede confundirlos. Si la persona es una paciente gordita, nos va a confundir, ¿no es cierto? Para eso, un buen examen semiológico con la ayuda de la ecografía nos van a poder diferenciar para hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, hemos repasado lo que es las hernias. Hemos repasado lo que es, vamos a hacer un brevísimo resumen. ¿Ven? Hemos visto que es el espacio subinguinal, cintilla iliopectínea, laguna muscular, laguna vascular. La mnemotecnia navega. Dicho sea de paso, en anatomía de superficie, nosotros por debajo del ligamento inguinal podemos palpar perfectamente el pulso de la arteria femoral, lo cual es muy importante para una serie de procedimientos, incluso también para tener cuidado durante las intervenciones quirúrgicas. Hemos visto qué es vaina femoral, qué es conducto femoral y qué es anillo femoral. Todo esto nos está sirviendo para diferenciar la hernia femoral o crural de la hernia inguinal. Hemos repasado un poquito las diferencias desde el punto de vista anatómico. Todo esto es entonces la región que llamamos inguino-crural. Vamos ahora a estudiar los músculos del muslo. El muslo tiene 3 regiones anatómicas: una región anterior, una región posterior y una región interna o de los aductores. Músculos de la región anterior del muslo son básicamente 2. Este tercer músculo es pequeñito, pero de todas maneras lo vamos a describir. Sartorio, cuádriceps
y tensor de la sinovial de la rodilla. El músculo sartorio, que lo vemos acá, se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior. Fíjense, es largo, el sartorio es el músculo más largo del organismo. Está viniendo, entonces, su origen es en la espina ilíaca anterosuperior. Acintado, atraviesa el plano medio del muslo, se va hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado interno, y se va a insertar aquí en la cara lateral del cóndilo interno de la tibia. En esta zona hay una expansión aponeurótica que se llama pata de ganso. En esa expansión aponeurótica van a terminar tres tendones o los tendones de tres músculos, que es el sartorio, el semitendinoso y el recto interno. Les puedo enseñar una pequeña mnemotecnia y la voy a escribir acá. Dice así, para que ustedes tomen nota y les pueda servir. La mnemotecnia dice así. Dice, paga Teresa. ¿Qué es paga? Paga es pata de ganso. Es una expansión aponeurótica en esta zona, así en forma triangular, ¿ven? Así, parece una patita de ganso, por eso se llama pata de ganso. ¿Qué tendones de qué músculos terminan en la pata de ganso? Semitendinoso, recto interno y sartorio. Aquí estamos viendo el sartorio. Más adelante vamos a ver los otros músculos. Tengan en cuenta entonces esta mnemotecnia que les puede servir. Paga Teresa, pata de ganso, semitendinoso, recto interno y sartorio. Vamos a continuar entonces. Luego viene el cuádriceps. El cuádriceps, como dice su nombre, tiene 4 vientres musculares. Uno es, aquí lo podemos ver, uno es el recto anterior, vamos a marcarlo, recto anterior, vasto externo, vasto interno y el vasto intermedio o crural que está cubierto por estos músculos, por eso acá no se ve. Son 4. Recto anterior, vasto externo, vasto interno y el vasto intermedio o crural. Y el tensor de la sinovial, que lo vamos a ver en las siguientes imágenes. En este momento estamos viendo entonces los músculos anteriores del muslo. En la imagen también se ven otros músculos, pero que pertenecen a la región de los aductores, que lo vamos a ver en otra imagen también. Tenemos, por ejemplo, el pectíneo, el aductor menor, el aductor mediano, el aductor mayor y el mismo recto interno. Dijimos que este recto interno también forma la pata de ganso. Estos músculos, pectíneo, aductor menor, aductor mediano, aductor mayor, recto interno, son músculos de la región de los aductores. Por eso es aductor, aductor, aductor. ¿Bien? Y acá arriba tienen ustedes el músculo psoas ilíaco, y ayer estábamos viendo cómo la arteria circunfleja femoral medial estaba profundizándose aquí, entre el pectíneo y el psoas ilíaco. Y la arteria circunfleja femoral lateral estaba pasando profundamente al recto anterior, ¿no? Que no podría dibujarlo acá, profundamente, o sea, cubierto por el tendón del recto anterior.
Bueno, son detalles anatómicos, de acuerdo a las imágenes podremos irlos explicando. Este es el origen, es decir, la inserción proximal del vasto medial o crural. Uno de los 4 vientres musculares del cuádriceps es el crural o vasto intermedio, donde se origina profundamente en la cara anterior del fémur. Como su inserción proximal es tan profunda, es por eso que está cubierto por los otros músculos del cuádriceps. Aquí tenemos abajo el origen del tensor de la sinovial de la rodilla, que se origina también en la cara anterior del fémur, pero en este caso del fémur distal, y se va a insertar en la cápsula articular de la rodilla. Es un pequeño músculo. Tenemos otra imagen, ¿no? Se llama así, tensor de la sinovial de la rodilla. Hacia arriba, el comienzo del origen del vasto externo y el comienzo del origen del vasto interno. Aquí tenemos el origen del recto anterior del muslo, que se va a originar en la espina ilíaca antero-inferior. Si nosotros vemos de atrás, vamos a ver, aquí está el tendón de origen del recto anterior del muslo. Tiene 2 tendones de origen. Uno está, como dijimos, en la espina ilíaca antero-inferior, y el otro se llama tendón reflejo. Está comenzando en esta pequeña zona que se llama eminencia iliopubiana. Eminencia iliopubiana. Estos 2 tendones forman uno solo y va a terminar en la rótula, y luego el tendón se proyecta hasta la tuberosidad anterior de la tibia. La tuberosidad anterior de la tibia también le llamamos simplemente, para recordarnos incluso, la TAT, tuberosidad anterior de la tibia. Aquí en verdad termina todo el cuádriceps, porque los 4 músculos forman un solo tendón, que se llama tendón del cuádriceps. Hemos visto el origen del recto anterior y también del crural. Acá se puede pintar el origen del crural. ¿Ven? Todo eso de acá con rojo es el origen del crural, o sea, del vasto intermedio. Hacia afuera está el vasto externo, hacia adentro está el vasto interno. ¿Dónde se originan los vastos interno y externo? Se puede ver en esta imagen lateral que se van a originar en la línea áspera. Aquí existe una línea longitudinal en la cara posterior del fémur que se llama línea áspera. La línea áspera tiene 2 labios, un labio interno y un labio externo. Entonces, el vasto externo se va a originar en el labio externo de la línea áspera. El vasto interno se va a originar en el labio interno de la línea áspera. Observen que arriba se proyecta hacia adelante, por eso es que acá se puede ver la parte más proximal de estas inserciones. Pues bien, ya hemos visto los orígenes de los 4 vientres musculares del cuádriceps: recto anterior, vasto externo, vasto interno y vasto intermedio o crural. Los 4 músculos se fusionan formando un tendón acintado que se llama tendón del cuádriceps o tendón cuadricipital. Pasa por la rótula y sigue hasta insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Quiere decir entonces que el cuádriceps se inserta finalmente en la tuberosidad
anterior de la tibia. Entonces, ¿qué es la rótula? La rótula es un músculo sesamoideo. ¿Qué significa sesamoideo? Que es un hueso que está dentro de un tendón, contenido en un tendón. Esta rótula es el hueso sesamoideo más grande de todo el organismo. ¿Dentro de qué tendón está? Dentro del tendón del cuádriceps. Y entonces, ¿qué es el ligamento rotuliano? El ligamento rotuliano es la parte del tendón del cuádriceps que va de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Y aquí está el músculo tensor de la sinovial. En un corte longitudinal de la rodilla podemos ver a este músculo, también se llama subcrural o tensor de la sinovial de la rodilla. Se está originando en la cara anterior distal del fémur y se va a insertar en la cápsula articular de la rodilla. Es un músculo pequeñito, poco importante, pero sí es bueno conocerlo. Pero antes hay que ver su inervación. Aquí es sencillo, todos los músculos, incluyendo el tensor de la sinovial de la rodilla, todos los músculos de la región anterior del muslo están inervados por el nervio crural. También se llama nervio femoral, que es una rama del plexo lumbar. Ya lo hemos visto dónde está, ¿no es cierto? Vamos a repasar nuevamente dónde está el nervio. Acá está el nervio en la laguna muscular. Aquí está el nervio crural. Aquí está el nervio crural o femoral. Ese es el nervio que va a dar inervación motora a todos los músculos de la región anterior del muslo, incluyendo al tensor de la sinovial de la rodilla. Ahora vamos a ver los músculos de la región interna, o también se llaman de los aductores. Son 6. Tenemos el obturador externo, aductor menor, pectíneo, aductor mediano, aductor mayor y recto interno. Siempre les recuerdo la recomendación que les he dado. Pienso que están obviamente a tiempo, pero por favor sigan mi consejo. Lo primero que tienen que hacer es tener en la memoria todos los músculos del miembro inferior. Todos. Obviamente debidamente clasificados. ¿Cuántos músculos tienen ustedes en la región glútea? 9. ¿Cuáles son estos? ¿Cuántos músculos hay en el muslo? En la región anterior, 3. ¿Cuáles son estos? En la región interna del muslo o región de los aductores, 6. ¿Cuáles son? Obturador externo, aductor menor, pectíneo, aductor mediano, aductor mayor y recto interno. El obturador externo, sus inserciones son muy similares al obturador interno, músculo de la región glútea. La diferencia es que el obturador externo, como vamos a ver en esta imagen, el obturador externo se origina en la membrana obturatriz y en hueso adyacente al agujero obturador, solo que en su cara externa. En cambio, el obturador interno lo hace en la cara interna. Igual que el obturador interno, fíjense, termina en la fosita digital del trocánter mayor. El obturador externo, les decía, que es un músculo que algunos anatomistas lo consideran de la región glútea. ¿Por qué lo consideramos nosotros de la región de los aductores?
simplemente por su inervación. El obturador externo está inervado por el músculo obturador. Ahora vamos a ver las digamos, leyes que rigen el aspecto de inervación. Aductor menor. Hay 3 aductores: aductor menor, aductor mediano y aductor mayor. Hay otras denominaciones. Lamentablemente la sinonimia nos juega una mala pasada. Por ejemplo, también hay una denominación que dice primer aductor, segundo aductor, tercer aductor. ¿Por qué? Porque el primer aductor es el más superficial, el segundo aductor está en un plano intermedio y el tercer aductor es el más profundo. Cuando decimos aductor menor, aductor mediano y aductor mayor, nos estamos refiriendo a su tamaño. El aductor menor es el más pequeño, el aductor mediano es más grande y el aductor mayor es mucho más grande. El aductor mediano está más superficial que el aductor menor. Bueno, cuando uno estudia, cuando veamos en imágenes cadavéricas, nos vamos a poder dar mejor cuenta. El aductor menor comienza en la tuberosidad isquiática y termina en la línea áspera, en su tercio más proximal. Línea áspera, aductor menor. Van a observar que los 3 aductores son muy parecidos. Aquí tenemos el aductor mediano. El aductor mediano tiene su origen, como vemos aquí, en el cuerpo del pubis. Y si volteamos, vemos su inserción, línea áspera, ¿no es cierto? Pero más abajo que la inserción del aductor menor, también línea áspera. Los 3 aductores terminan en la línea áspera. El aductor menor en el tercio proximal, el aductor mediano en el tercio medio, y ahora vamos a ver el aductor mayor. Luego tenemos el pectíneo. Ya hemos visto cuando en una imagen que proyectamos, donde se ve las lagunas vasculares, ¿no? Se ve el origen del pectíneo en la cresta pectínea. El pectíneo es un músculo, ¿no?, que se origina en la cresta pectínea del hueso coxal y se inserta en esta zona que se llama cresta pectínea también, pero esta es cresta pectínea del fémur. Esta cresta pectínea del fémur es como si fuera la continuación del labio interno el labio interno de la línea áspera que se proyecta hacia el trocánter menor. Es prácticamente parte de la línea áspera, pero está engrosada. Entonces, tenemos una cresta pectínea del coxal y aquí otra cresta pectínea del fémur. Entonces, uno puede memorizar fácilmente. El pectíneo es un músculo que se origina en la cresta pectínea y se inserta también en la cresta pectínea. Solamente que su origen es en la cresta pectínea del hueso coxal y se inserta en la cresta pectínea del fémur. Nos faltan solamente 2 músculos, que es el aductor mayor. Observen que el aductor mayor tiene su origen en la tuberosidad isquiática, y si nosotros vemos por la parte posterior, estamos viendo que prácticamente se inserta en toda la línea áspera, en el labio interno de toda la línea áspera, hasta esta partecita donde está el tubérculo del tercer aductor. Ya lo habíamos anunciado antes. Tubérculo o tuberosidad del tercer aductor. Observen, todo lo que está de rojo es su zona de inserción. Acá deja un pequeño salto o hiato que se llama anillo del tercer aductor. Este anillo del tercer aductor es muy importante porque limita, ¿no? Por aquí entra la arteria femoral acompañada de la vena femoral de la región anterior del muslo a la región poplitea,
En ese momento, la arteria femoral cambia de nombre, ¿no?, al nombre de arteria poplitea. Igual sucede con la vena. Sin embargo, el nervio femoral no los acompaña. El nervio femoral, no, sus ramas motoras son solamente para el muslo, no va a la pierna. Y el otro músculo es el recto interno. Comienza también en la tuberosidad isquiática y dijimos que se inserta en la cara interna de la tibia proximal en la expansión aponeurótica que se llama pata de ganso. Ese es el recto interno. Al recto interno también se le conoce con el nombre de músculo gracilis. Entonces, hemos visto los 6 músculos de la región interna de los aductores. Obturador externo, vamos a repasarlos: obturador externo y aductor menor, pectíneo y aductor mediano, y aductor mayor y recto interno. ¿Quién los inerva? El nervio obturador. Ya conocemos este nervio, que es rama del plexo lumbar, ¿no? Va a atravesar el canal obturador y está destinado a dar inervación motora a todos los músculos de la región de los aductores, incluyendo el obturador externo. Por eso es que este músculo nosotros lo consideramos como músculo de la región de los aductores, músculo del muslo. El músculo pectíneo, que no está representado acá, el músculo pectíneo es un músculo que puede recibir inervación del obturador y a veces también recibe inervación del nervio crural y a veces recibe también de los dos. Pero dada su función aductora, es considerada también como músculo de esta región. El nervio obturador, dice rama del plexo lumbar, desciende por el músculo psoas, inerva la mayor parte de los músculos de los aductores. En verdad es todos los músculos de los aductores. Cuando dice la mayor parte se refiere a la probable excepción del pectíneo. Tiene 2 ramas, una rama posterior desciende por detrás del músculo aductor corto y anterior del aductor mayor e inerva a los músculos obturador externo, aductor corto y parte del obturador mayor. La rama anterior es una rama básicamente ya sensitiva. Bien, ahora viene un aspecto anatómico muy importante que se llama triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa es este, fíjense, triángulo de Scarpa. Bueno, más o menos lo vamos a dibujar. El triángulo de Scarpa está formado por el ligamento inguinal, el sartorio y el aductor mediano. Lo que he pintado en rojo es el triángulo de Scarpa. Ligamento inguinal, sartorio y aductor mediano, que contiene la arteria y vena femoral y sus ramas, y también el nervio femoral. Tiene como pared anterior la aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda del muslo se llama fascia lata. Como pared posterior tiene el músculo psoas-ilíaco y el músculo pectíneo. Eso es lo que es el triángulo de Scarpa. Hay que tenerlo muy presente. Vamos a ir desarrollando un poquito más adelante algunos otros aspectos del triángulo de Scarpa, pero hay que tener en cuenta sus límites del triángulo de Scarpa. Bien. Luego tenemos
Acá está el triángulo de Scarpa. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La arteria femoral apenas traspasa el ligamento inguinal, es decir, en su origen va a dar ramas, 3 a 4 ramas muy importantes, que es la circunfleja ilíaca superficial, que es esta de acá, circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial, llamada también subcutánea abdominal, y estas dos arterias que se llaman pudendas externas. Recuerden que en pelvis hemos estudiado pudendas, la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna, que básicamente da irrigación al periné, órganos sexuales externos, masculinos, femeninos. En cambio, estas arterias son superficiales y van a dar irrigación básicamente a los labios mayores en la mujer y al escroto en el varón. Hay una que es pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. Una cosa muy importante es que estas arterias están acompañadas de las venas del mismo nombre. Aquí, por ejemplo, tenemos arteria circunfleja ilíaca superficial, vena circunfleja ilíaca superficial. Esto es la arteria epigástrica superficial, vena epigástrica superficial. Y también las venas pudendas externas. Si se dan cuenta, estas ramas, las venas, están formando, ¿no?, la estrella venosa de Scarpa, que van a terminar en la safena interna. Aquí no está representada dos venas más que las, no por razones didácticas no están, ¿no?, que son las accesorias de la safena interna y externa. Aquí se puede ver, bueno, una serie de elementos anatómicos que están dentro del triángulo de Scarpa. Este es el nervio femorocutáneo, es una rama cutánea superficial que va a dar inervación sensitiva a la cara lateral del muslo y es rama del plexo lumbar. La arteria femoral va a descender del triángulo de Scarpa, entra a un conducto que se llama conducto de los aductores o conducto de Hunter. El conducto de Hunter entonces comienza en el vértice del triángulo de Scarpa y termina en el anillo del tercer aductor. En este conducto de Hunter, que está limitado hacia adelante por el músculo sartorio, ¿no?, y por algunos, también por el vasto interno y por los músculos aductores. Este conducto de Hunter, o también se llama conducto de los aductores, contiene a la arteria femoral, a la vena femoral, a una rama sensitiva del nervio crural que se llama safeno interno y al nervio del vasto interno. La arteria, como dijimos, cuando traspasa el anillo del tercer aductor, cambia de nombre al de arteria poplitea, el nervio safeno interno que se hace superficial y va a la pierna. Es la única rama, en este caso solamente sensitiva, que llega a la pierna. El resto de ramas del nervio crural no van a dar inervación motora, como dijimos, a todos los músculos de la región anterior del muslo. La arteria femoral profunda va pegada a los músculos aductores, como ya dijimos, da la circunfleja femoral interna, circunfleja femoral externa, luego da ramas perforantes que van a servir para irrigar los músculos de la región posterior del muslo. Estas son las ramas de la arteria femoral, ya dijimos, circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial, las dos pudendas. Ayer hemos descrito las arterias circunfleja ilíaca lateral y circunfleja ilíaca medial. Esta es la femoral profunda, las ramas perforantes.
la última rama perforante es terminal, ya no da más. Y una cosa importante, que la arteria femoral lateral da una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. La rama descendente llega hasta la rodilla. Luego la arteria femoral va a dar ramas musculares y más abajo va a dar una importante rama que es la anastomotica magna. El conducto de Hunter o canal de Hunter, conducto de aductores, ¿no? Está formado por el sartorio hacia afuera, el vasto medial o vasto interno, y hacia atrás los aductores, mayor y mediano. Este es dijimos que comienza en el ángulo inferior del triángulo de Scarpa y termina en el anillo del tercer aductor. Ya hemos visto su contenido, es el conducto de Hunter o conducto de los aductores. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, el círculo anastomótico de la rodilla. Solamente para recordarles que la rama descendente de la circunfleja femoral externa termina acá para formar el círculo anastomótico, y una rama importante de la arteria femoral antes que cruce el anillo del tercer aductor se llama arteria anastomótica magna. Ya tenemos dos arterias importantes que van a formar el círculo anastomótico de la rodilla, ¿no? La rama descendente de la circunfleja femoral externa y la anastomótica magna. Las otras ramas las vamos a estudiar cuando hagamos pierna-rodilla. Estos son los músculos de la región posterior del muslo, semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural. Todos ellos tienen su origen en la tuberosidad isquiática, a excepción de la porción corta del bíceps crural. Luego estos, ¿no?, se separan para formar esta región en forma de rombo, que es la región poplitea, ¿no? En la próxima semana vamos a estudiar la región poplitea, donde está pasando el nervio ciático, dividiéndose en ciático popliteo externo, ciático popliteo externo. Por un lado van las inserciones del semitendinoso y semimembranoso, y por otro lado las inserciones del bíceps crural. Acá tenemos estas inserciones. El semitendinoso, dije, todos se originan en la tuberosidad isquiática, a excepción de la porción corta del bíceps crural. Semitendinoso, tuberosidad isquiática, ¿no?, y va a terminar en la expansión aponeurótica, pata de ganso. El semimembranoso, igualmente, región tuberosidad isquiática, y va a terminar en la cara posterior del cóndilo interno de la tibia y en el ligamento popliteo oblicuo. El bíceps crural tiene dos porciones, una porción larga o porción isquiática porque comienza en la tuberosidad isquiática. La porción corta comienza en la superficie rugosa del fémur. Los dos se unen y terminan en la cabeza del peroné. Esta imagen es la que les hemos dicho que ustedes dibujen porque nos permite ver la anatomía de una manera diferente. Aquí está piel celular subcutáneo, aponeurosis profunda, tabique intermuscular externo, tabique intermuscular interno, y por lo tanto aquí está el compartimento anterior y el compartimento posterior y el compartimento lateral. Cada uno de ellos con sus respectivos músculos. Observen que la safena interna es superficial porque está superficial a la aponeurosis profunda. Entre otras cosas, observen, aquí está el conducto de Hunter que tiene forma triangular. El conducto de Hunter, dijimos, ¿no?, hacia adelante está limitado por el sartorio, hacia afuera por el vasto interno y hacia adentro por los aductores. Este es el conducto de Hunter. Contiene, ¿no?, el nervio safeno interno
el nervio del vasto interno, la arteria y vena femorales. Ya, este es el conducto de Hunter. Esta es la zona donde se están insertando, ¿no?, estos tres músculos. Bueno, aquí está la pata de ganso, sartorio, el recto interno, semitendinos. Solamente era para ver eso ahí. El plexo lumbosacro, que ya lo conocemos, el nervio obturador, ya dijimos que es un nervio que está destinado a dar inervación motora a todos los músculos de la región posterior, no, de la región de los aductores, o región interna del músculo. El nervio crural, un nervio que da inervación a todos los músculos de la región anterior del muslo. Y finalmente el nervio ciático, que está dividido en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. El nervio obturador, como dijimos, fíjense, aunque acá, no, acá hay un error, este es el músculo, el nervio crural. Vamos a corregir. Nervio crural. Ahora sí. El nervio femoral o crural da inervación motora a todos los músculos de la región anterior del muslo. Puede inervar también el pectíneo. Este es su territorio sensitivo. Vamos a ver un ratito. Anterior, sartorio, vasto interno. Sí, está bien. Acá es lo mismo. Estamos repitiendo. En el caso de la región posterior del muslo, el ciático popliteo interno da inervación motora a todos los músculos de la región posterior del muslo, a excepción de la porción corta del bíceps crural, que lo hace el ciático popliteo externo. Eso es todo, porque esta inervación de la pierna y del pie la estudiamos más adelante. Esto lo hemos visto en la clase anterior. Como les decía, en lo que respecta al muslo, el ciático popliteo externo, en la cara posterior del muslo, solamente inerva la porción corta del bíceps crural. Si ustedes observan, aquí pueden ver cómo el nervio crural, hemos dicho, da inervación motora a todos los músculos de la región anterior del muslo. Cada músculo recibe a veces más de 1, 2, 3 ramas, ¿no? No es un músculo, una ramita, no. Un músculo puede recibir varias ramas del nervio. Como en este caso vemos, apenas el nervio traspasa el ligamento inguinal, prácticamente se abre, se desparrama, para dar inervación motora, como repito, a todos los músculos de la región anterior del muslo. Sin embargo, hay dos ramitas que continúan en el conducto de Hunter, que es el nervio safenio interno y el nervio del vasto interno. Acá se puede ver igual en una disección profunda. Acá tenemos el safenio interno y el nervio del vasto interno. Estos dos nervios ocupan o son contenidos del conducto de Hunter. Bueno, esta es una imagen para ya, digamos, prácticamente repasar una serie de elementos anatómicos que hemos estudiado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el nervio obturador. El nervio obturador está dando inervación, dijimos, incluso fíjense al obturador externo, le está dando inervación motora a todos los músculos de la región de los aductores o de la región interna del muslo. Hemos visto 6 músculos, entre los cuales el pectíneo puede recibir ramas del obturador interno, puede recibir ramas
del crural o de ambos. Pero dadas sus funciones y su disposición anatómica, nosotros lo estamos clasificando como músculo de la región de los aductores. Observen cómo el nervio crural apenas sale por detrás del ligamento inguinal, prácticamente se desparrama con una gran cantidad de fibras porque tiene que dar inervación motora a todos los músculos de la región anterior del músculo. También da algunas ramas sensitivas para la región anterior del músculo. Aquí vemos la arteria femoral cortada y aquí vemos la arteria femoral profunda con sus ramas perforantes en los tendones de inserción de los aductores para irrigar la región posterior del músculo. Un poco más abajo, ¿no? Cuando acá tenemos el anillo del tercer aductor, la arteria y vena femoral, acá está el contenido del conducto de Hunter, arteria, vena femoral, el nervio safeno interno y el nervio del vasto interno. Justo antes de que la arteria pase el anillo del tercer aductor, acá dice hiato del aductor, también puede llamarse anillo del tercer aductor. Justo antes de esto, ¿no? La arteria va a dar la anastomótica magna. Dice arteria descendente de la rodilla, también se llama anastomótica magna. Tiene dos ramas, una rama que va a la articulación y otra rama, ¿no?, que acompaña a la safena interna hacia la rodilla, hacia la pierna. Este nervio es rama del nervio femoral, ¿no? Es el safeno interno, superficial, y va a dar inervación sensitiva a la pierna. Un breve repaso de los trombosis venosa profunda, por ejemplo, es una aplicación clínica en el paciente que tiene la pierna hinchada. Muchos pacientes que están en cama durante mucho tiempo, ancianos que se rompen la cadera y están con la pierna mucho tiempo, también puede dar a personas que viajen en avión 12, 14 horas y no se paran, para nada puede haber trombosis venosa profunda. Es una trombosis del sistema venoso profundo. El peligro es que esto puede dispararse el trombo y tapar las venas del pulmón, lo que se llama embolia pulmonar. Apenas diagnosticado hay que dar anticoagulantes. Esto es lo que ocurre, ¿no?, en la trombosis venosa profunda, y el problema es que puede disparar trombos que pueden ir al pulmón. Bueno, este es un traumatismo muy intenso del muslo, es otra aplicación clínica. Los accidentes de tránsito de todos los días provocan a veces fracturas expuestas. Accidentes de tránsito muy severos a veces requieren una serie de intervenciones quirúrgicas. Aquí hay una fractura de pelvis, diastasis de la sínfisis del pubis, fracturas del alerón, fracturas del fémur, fracturas de la diáfisis, que bueno, se tienen que operar. Cada una de estas intervenciones requieren pues un adecuado abordaje quirúrgico. Fractura de fémur, ¿no?, como terminamos. Si tienen alguna pregunta, jóvenes,